Tenemos lo que es el Photoshop, y en el Photoshop vamos a poder hacer diferentes materiales. Si bien podemos trabajarlos, no es siempre recomendable que trabajemos absolutamente todo en Photoshop. Si por ejemplo ustedes quieren hacer páginas de revistas o de periódicos, que es una de las peticiones del licenciado, una de las opciones que da el licenciado en su trabajo, no es necesario que todo lo trabajen en Photoshop. Si no tienen los recursos y solo tienen instalado Photoshop, ni modo, van a tener que trabajar en Photoshop. En Photoshop que vamos a poder trabajar de lo que el licenciado nos ha dado como opciones. Se va a trabajar la que es portada de revista, banners, anuncios. Algunos que otros anuncios se puede hacer en Photoshop o Illustrator, depende de que tanto sea su creatividad. Pero también se puede trabajar en Photoshop. No, no es como que ustedes vayan eh, gritando a todo el mundo con qué programa han trabajado. Si el licenciado pide un trabajo en Illustrator y ustedes no tienen, pero saben que pueden manejar bien el Photoshop, traten de manejarlo. En especial si no tienen los programas instalados. Sobre todo por eso lo digo, ¿no? Ahora, como yo les decía en un momento, en Photoshop se puede trabajar portadas de revistas, banners, afiches, anuncios publicitarios. En cada uno de esos materiales vamos a siempre aplicar lo que es la lógica de capas. Una capa que está encima de la otra. Con capas me refiero a esto. Si se fijan en la parte lateral derecha, aquí está mi mouse. Estos son los selectores de capas, las opciones de capas y los selectores de capas. Esa es de las partes más importantes en el Photoshop, siempre acuérdense. Desde aquí van a poder ustedes organizarse mejor. De manera predeterminada siempre va a haber una capa nueva arriba o por defecto arriba de la última capa seleccionada. ¿Ya? Entonces, cualquier elemento que agreguemos va a estar una capa encima de la otra. Al menos en esta parte. Y de manera visual vamos a tener que tener un resultado similar a este. Este es un trabajito sencillo que he hecho para taller de televisión. Este es un personaje que he creado. Ese personaje lo he creado en Illustrator. Si alguien tiene la duda de si se puede hacer sin Illustrator, sí se puede hacer en Illustrator. Ahora, siempre fíjense que las capas estén activadas y ustedes puedan modificarlas. En los únicos momentos en los que ustedes no van a poder modificar las capas o van a tener las capas bloqueadas, va a ser cuando tengamos este candadito acá. Este candadito se puede habilitar y deshabilitar. Dependiendo del tipo de material que ustedes tengan, o sea, la imagen o fotografía, este candadito se va a poder quitar o no se va a poder quitar en todo caso. En este caso se puede quitar. Entonces puedo manipular y poner donde yo quiera esta capa. ¿Ya? Ahorita, como son pocos elementos, lo más probable es que ustedes no aprecien mucho la importancia correcta aquí. Pero en cuanto agreguen más elementos, va a surgir la siguiente necesidad o el siguiente problema. Va a pasar que va a haber diferentes capas y depende cómo ustedes lo acomoden estas capas en este organizador. Las capas van a ver de una forma o de otra. Igual los efectos que hagamos, que son los primeros que hemos hecho en las clases, van a tener diferentes formas de alterar las capas. Algunos que son de configuración universal, pero no siempre va a afectar a todas las capas. Depende de cómo lo posiciones esto. ¿Ya? Entonces es lo más importante. Ahora, para crear afiches, primero consideren los tamaños de hoja que van a trabajar. Si es tamaño carta, si es tamaño oficio, doble carta, doble oficio, A5, tamaño A6. Si no me equivoco, esas son las numeraciones. Son tamaños de las hojas. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en consideración, voy a seguir trabajando. Por ejemplo, yo quiero que esto sea mi portada, pero está en sentido vertical. Digo horizontal, tiene que ser vertical para si es que quiero hacer una portada de revista. Entonces, para eso, si digamos ya tengo configurado el tamaño, pero me he equivocado en un número, lo puedo alterar el lienzo, o sea, todo lo que está al centro del Photoshop, lo puedo alterar el tamaño.
Para hacer eso vamos a tener que posicionarnos en la parte lateral izquierda. Vamos a tener que buscar la herramienta de recortar, que es esta de acá. O apretan la letra C en el teclado. Les va a salir esta especie de recuadro especial en el que ustedes van a poder determinar el tamaño que quieren recortar. Cuando usen esta herramienta, consideren también que la imagen que van a recortar también literalmente lo va a recortar esta herramienta. Entonces tengan mucho cuidado y consideren no usarlo mucho o muy seguido esta herramienta, o comprender muy bien cómo funciona y en qué momento voy a usarlo. ¿Ya? Entonces digamos que este ya es mi tamaño carta. Es un ejemplo, si es que me he equivocado. ¿Ya? Entonces para una portada de revista voy a necesitar un texto que es el logotipo de la revista, a algunos artículos referentes junto con sus fotografías, ¿no? Títulos de artículos referentes más sus fotografías y uno que otro patrocinador, que es una característica que el licenciado suele pedir en sus trabajos. En el caso de afiche también consideren poner patrocinadores, aunque dependiendo cómo se vayan trabajando, qué tipo de materiales vayan pidiendo, no siempre es necesario ponerles, pero también se puede hacer. Ya, entonces voy a estar buscando. Uh, Voy a usar un logo que ya tengo medio exploradito, cosa de no complicarme mucho. Ya, entonces tengo mis elementos sencillos. Mi personaje o mi modelo, que va a ser esta figurita, este personaje medio raro. El logo de mi revista. El fondo que no siempre es necesario, depende esta última parte de lo que son fondos. Va a variar, depende de sus necesidades, sus requisitos, lo que ustedes quieran lograr. A veces no es necesario poner fondo, pero a veces estéticamente se ve bien un fondo. Y un fondo bien hecho, mejor todavía. Ya, entonces tengo esos dos elementos. Necesito agregar un par de más. En este caso, para que estéticamente se vea bien, voy a agregar los títulos de artículo en la parte lateral del lienzo. Y por ende las fotografías también. Selecciono la herramienta de texto. Vamos a usar el Lorem Ipsum del programa, para no complicarnos tanto. Esto del justificado, si ven a la parte superior, es similar a lo que tiene el Word. Tiene justificado hacia la izquierda, justificado al centro y justificado a la derecha. En el Word hay un par de opciones más, que son justificado de borde y justificado con borde con prioridad a la izquierda, si no mal recuerdo. Y en el caso de otros programas de edición de texto, también hay orientación hacia el borde derecho y al izquierdo. En Photoshop solo tenemos estas opciones y no nos complicaremos tanto. Para que se note, hay diferentes formas de que su material se note, por si acaso. Y hay diferentes formas de que su material resalte. En este caso, para que mi texto, mi título de artículo se note más, voy a tener que emplear una tipografía que me ayude precisamente a eso. Eh, Como en algún momento ya les he dicho, todo esto que se hace en Photoshop es cosa de mucha paciencia, no se desesperen y tampoco quieran hacerlo todo a la prisa, a la rápida, perdón. Siempre va a haber un que otro error que salga, no necesariamente por nuestra culpa, sino porque no estamos considerando ciertas dificultades. ¿Okay? Entonces, cuando creen en el Photoshop una caja de texto, que es esta letra, este bloque de texto que he creado, siempre se van a verificar que están seleccionando el bloque de texto. A veces se selecciona la forma y no el bloque de texto, por si acaso. Por eso lo digo.
Ya, entonces aquí está mi texto, mi falso título. Pero no se nota. Entonces, para hacerlo de notar, hay diferentes formas o recursos que emplear. Si bien he colocado una tipografía un poquito más gruesa, todavía no está resaltando. Por ende, lo que puedo hacer es agregarle un fondo a este texto que no se logra ver mucho, o difuminar el fondo. Hay que ver qué es lo que conviene más. Si por ejemplo quisiese hacer eso que les estoy mencionando de un bloque, un fondo que ayude a notar el texto, lo que puedo hacer es lo siguiente: creo una nueva capa por debajo del texto, y a esta capa le voy a dar una forma, le voy a asignar una forma en concreto. Ya. Tengo el fondo y ay, ese fondo, algo nuevo que había descubierto. Ya. Ahora, ustedes van a tener que seleccionar qué color de fondo para la letra les conviene más. A veces seleccionar fondo blanco no siempre es conveniente, porque el blanco es un buen recurso, sí, pero a veces tiende a dar la sensación de que algo está vacío o que está recortado. Entonces seleccionen bien el color que vayan a usar. Si no quieren usar blanco, por lo que les acabo de decir, pueden usar variaciones de blanco o plomo. Ya, un ratito. Ya, entonces tengo mi recuadro que a mi gusto no está bien, pero bueno, cumple con el objetivo que vamos a hacer ahora. Traigo el texto por encima del fondo que he creado. Y ahora sí se nota un poco más. Ya, entonces, en este punto, si ustedes quieren trabajar mucho más rápido, lo que sugiero hacer es hacer un copiar-pegar del elemento que ya han creado. Ahora, cuando hagan este copiar-pegar, fíjense en lo siguiente. Ambos van a seguir van a tener el mismo contenido, pero aquí ya puedo tener la opción de cambiarlo, de hacer todo lo que yo quiera y ponerle otros valores. Ya, entonces, en ese sentido nos va a ayudar a hacer el copiar pegar de algunos elementos. Recuerden eso, no todos los elementos se pueden copiar pegar porque a veces salen mal. En este caso me conviene hacer eso para acelerar un poco de lo que son los materiales que estamos repasando. Ahora lo que solo pedía también el licenciado aquí es aquí por debajo auspiciadores y por aquí arriba alguna que otra imagen referencial. Con lo que es imagen referencial lo vamos a hacer, vamos a emplear este recursito de acá. Ahora lo ideal es que no necesariamente todos los elementos sean cuadrados y rectos. De vez en cuando ustedes van a poder hacer alguno que otro movimiento, que algunos elementos estén chuecos así de manera voluntaria. Estéticamente también ayuda a generar un dinamismo visual. A veces funciona, a veces no funciona. En este caso funciona parcialmente. No, para mi gusto no está tan bien, pero bueno, también se puede trabajar así. Si quieren trabajarlo todo de manera recta, también consideren que no va a generar mucho dinamismo. O los elementos que ustedes tengan, traten de darles cierto dinamismo. Ahora, yo estoy haciendo de manera rápida y ejemplificada solo los elementos a grandes rasgos, por si acaso. No es que necesariamente ustedes lo van a hacer así de rápido. ¿Ya?
Entonces, volviendo a repasar, ¿qué es lo que necesitamos? Un fondo. Ya les había dicho, no es necesario que tengan fondo, pero a veces el fondo le da un poquito más de estética o profesionalidad, o etcétera. A veces el fondo ayuda, a veces sí, a veces no. Luego tenemos el logo de la revista, en el caso que estén haciendo portada de revista. Tengo mi personaje, que es uno de los elementos que se le pide al licenciado muchas veces. Tengo mis artículos o títulos de artículos aquí en la parte lateral derecha. Tengo dos. Puede agregar más, sí, pero ustedes vean qué tamaño van a empezar a usar. Ahora necesito aquí mis auspiciadores. Creo que de momento no tengo ningún logo descargado. Ahorita vamos a descargar. Mm, En algún momento también ya les había dado alguna sugerencia de cómo buscar imágenes en buena calidad. Se van a Google, a imágenes, luego herramientas y en tamaño, siempre en grandes. Porque esto nos va a asegurar que la textura, bueno, la textura, los píxeles sean lo suficientes como para que cuando nosotros transportemos esta imagen a Photoshop no sea una imagen pixelada. Como les digo, ahorita estoy haciendo de manera un poco rápida, no me estoy fijando mucho en el contexto si estos logos están siendo son coherentes con respecto a mi revista. Lo que pide el licenciado también es que tenga coherencia en ese sentido. Ya, como recuerdo se los digo. Trabajaremos con esos dos logos. Esos dos logos dice que está aquí. Lo mando a mi Photoshop. Este logo de Xiaomi ya está transparentado, no tiene fondo. Una de las primeras cosas que habíamos hablado en clases era precisamente esa, que no, no tenga fondo. Este en cambio de Huawei sí que tiene fondo. Lo que hay que hacer, lo que les recomiendo en realidad también es lo que cuenta como su parte de su nota, es que ustedes limpien este logo. Por ejemplo, quiere eliminar los bordes. Ya les he explicado que hay diferentes formas. Ahorita vamos a ver una de las formas rápidas. Selecciono esta capa, me cercioro que se selecciona esa capa, creo una máscara de capa, selecciono la herramienta de pincel mágico, selecciono los colores blancos y uso el pincel, la herramienta de pincel, ya. Lo pongo en tonalidad de negro para que lo empiece a borrar. Y borramos todo el borde. Esta es una forma también por si acaso de hacer recorte. La única diferencia es que hacer esto que les acabo de enseñar va a generar que el recorte o el falso recorte que les estoy enseñando no lo va a sacar con dientes de sierra, o sea, se va a ver medio pixelado. Es la única desventaja. Ya, entonces aquí están mis logos. Manejar los logos, sé que no se avanza en la carrera como tal, lo que es imagen de marca y demás. Lo recomendable, por si acaso, es de que cada logo, entre espacio de logo y logo, hay una especie de margen de respeto. Primero porque si juntamos mucho los logos va a tender a deformar o a dar una sensación de que un logo está mal hecho. No queremos eso. Entonces para evitar eso tenemos que siempre tener un espacio considerable para que esos logos no se entrecrucen. Cuando existe un manual de marca sí que hay esas recomendaciones de cuánto debería ser el apartado. A veces te marcan que el espaciado es el mismo que este, por ejemplo. O a veces te dan en porcentajes. El 10% del logo de Xiaomi tiene que ser el margen de respeto que tiene con otros logos. Para que no choque. Si no tenemos esos referentes, lo que podemos hacer es darle un espacio considerable o el que creamos conveniente. En este caso yo lo veo muy separado, pero también la idea es de que no se choquen. Ahora, ahí lo podemos dejar o podemos seguir retocando. En lo que es la revista se puede seguir retocando un poquito más. Los últimos retoques que se van a hacer
son de luces y de colores. Las de luces que ya hemos avanzado en alguna que otra parte de la materia. Ya en sus colores un poquito más vivos. Ahora el fondo roba mucho protagonismo en este caso. Entonces lo que pueden hacer, uno de los tantos recursos que se puede emplear es bajarle la opacidad. Seleccionan la capa, van a esta parte superior donde dice opacidad y van bajando. Ya, ahí es para que disimule un poco. No es necesario que lo hagan esto. Pero si a ustedes les gusta como estaba quedando antes, simplemente hacen control Z o no aplican la opacidad. A veces es necesario aplicar la opacidad, a veces sí, a veces no. Ahora, lo que yo suelo hacer muchas veces para que resalte ciertos elementos es seleccionar la capa, ponerle una máscara de capa a la capa y con el pincel empezar a borrar ciertos elementos para que los que están, o bueno, ciertos elementos que quiero que resalten se noten un poquito más. Por ejemplo, aquí lo voy a borrar parcialmente. En esta parte no se nota mucho, le voy a dar un color de fondo. Ya, entonces ahí está parcialmente borrado. ¿Para qué he hecho esto último? Simplemente para que estos logos resalten un poquito más. Esta lógica también la puedo emplear un poco con lo que sería el logo de la revista. Pero bueno, depende mucho de ustedes cómo trabajar esa última parte. Ahora, los elementos que ustedes tengan van a tener que ver mucho con qué elementos tienen. En diseño hay una regla que es la regla o ley de mirada. De manera, eh, por así decirlo, natural, nosotros los humanos tenemos una tendencia a mirar los ojos de otra persona. Por lo tanto, cuando pongamos una imagen de una persona, o en este caso una figurita, nuestros ojos van a tratar de enfocar primero sus ojos. Estos ojos a su vez nos van a tener que hacer una especie de guía o direccionar hacia los otros elementos. Veo los ojos y los ojos veo que están viendo otra cosa. En este caso son mis artículos. Esta lógica más o menos ustedes tienen que emplear para trabajar. Es una de las tantas formas que se puede hacer eh, algunos trabajos de manera estética y funcional. Esa es una de las formas. Ahí ya está nuestra revista. Vemos que nos gusta y simplemente lo guardamos. Para ustedes guárdenlo en formato Photoshop. Ya. Ustedes guárdenlo para ustedes el formato de Photoshop. Ya. Y como les digo, solo en Photoshop se puede hacer lo siguiente. Van a hacer exportar. Vamos a convertir en una imagen. Y para exportar en una imagen el Photoshop que hemos creado, vamos a hacer guardar como. Vemos que estamos en la carpeta que queremos. Revisamos que tenemos el nombre que queremos. Y aquí, en esta opción que dice tipo, de manera predeterminada siempre va a estar en Photoshop. Ustedes cámbienlo a JPG. Ya para ustedes entregarles al licenciado. Ojalá que lo hayan presentado así, porque no siempre se puede abrir los archivos Photoshop en Classroom. Los vuelvo a recordar porque sé que puede llegar a pasar ese accidente. Entonces guárdenlo en JPG y listo. ¿Ya? Ahí tienen su trabajo. Ahora vemos otro ejemplo con el caso de lo que es la gigantografía. No me acuerdo cómo lo llama el licenciado, que me he olvidado. En ese caso sí tienen que considerar lo siguiente. En el caso del licenciado ha pedido un tamaño escalado, pero también se puede trabajar en los tamaños reales, por así decirlo. Entonces, cuando abramos la opción de crear nuevos archivos, vamos a cerciorarnos primero que esté seleccionado en centímetros. Y en centímetros vamos a tener que calcular cuánto mide la gigantografía o el anuncio. No recuerdo muy bien cómo
cómo lo clasifica el licenciado. Se me acaba de ir, estaba hace poco recordando. Entonces recuerden siempre, 100 centímetros hacen 1 metro, 200 centímetros hará 2 metros. Y así vayan calculando. Por ejemplo, quiero uno de 200 por 360, por ejemplo. Ya, entonces ahorita me está dando la indicación que lo voy a hacer de manera vertical. Aquí lo puedo corregir y decir que lo haga en manera horizontal. Entonces estos valores de acá no me los va a cambiar ligeramente. Son lo mismo que he puesto hace rato, pero con lo ha invertido la posición en la que debería de ser. Resolución, en este caso cuando se trata de afiches o impresos de material muy grande, les recomiendo que en este caso sí solo lo suban un poco. 100 o 150. Depende de ustedes, esta última parte. Y la recomendación que también les dé el señor de la imprenta. Ya, entonces, de manera predeterminada, color blanco, le doy a crear. Ahora, en el Photoshop, esto parecería que pues es un tamaño oficio volteado. Pero los valores que le hemos asignado es de 200 por 360 centímetros. 2 metros por 3 y tantos. 3 metros 60. ¿Ya? Entonces, todos los elementos que aquí agreguemos, si bien antes podíamos verlo en alta calidad y super gigantes, en este caso no lo vamos a poder más que como pulgaditas, como pequeños elementos. Por eso es importante que ustedes cuando consigan sus archivos descargables, fíjense de que tenga una buena resolución. Ya les había dicho que para eso tienen que ver en qué tamaño están descargando la imagen. No sé por qué aquí ya no me aparece el tamaño, suele aparecer. En la anterior clase ya habíamos visto que aquí aparece el tamaño de la imagen. Y si no logran verlo, traten de cerciorarse de que la imagen sí está en alta calidad. En el caso de, vamos a usar este otra vez de Xiaomi. Y este Xiaomi sí está en buena calidad. Recuerden que estos elementos sí los pueden expandir hasta donde ustedes quieran, donde ustedes se les dé la gana. Pero consideren lo siguiente. En cuanto más grande se haga este elemento, más va a tender a pixelarse. Por lo tanto, los bordes no van a ser perfectos, sino van a ser como dientes de sierra. Ubican el serrucho, ¿verdad? Así se va a convertir sus bordes. Por eso traten de conseguir buen material. Ya les había dicho cómo buscar en Google y también les había dicho cómo buscar imagen en buena calidad con libre de derechos de uso. Vamos a volver a explorar esos de libre de derechos de uso. Una página que siempre uso y siempre hay material. Y siempre les recomiendo que ustedes también compartan su material si van creando. Ya es Pixabay. Aquí lo van a encontrar casi de todo y al menos lo más básico. Digamos que quiero un fondo eh, tipo ilustración, pero quiero que sea de montañas. Busco montañas y me daría opciones de montañas en fotografía. Quiero algo más específico, entonces aquí arriba en el buscador le van a dar imágenes y en imágenes ustedes pueden tener diferentes opciones: vectores, ilustraciones, videos, música y sonidos efectos de sonido. En vectores van a poder descargar archivos similares a lo que se maneja en Illustrator o incluso compatibles con Illustrator. A veces es recomendable, a veces no, a veces porque no se tiene alguna versión o el programa instalado no siempre se va a poder trabajar. Entonces pueden trabajar o bien en ilustraciones o bien vectores. En este caso de ilustraciones voy a usar este, que creo que voy a usar este. Hacen un clic, le dan a descargar y ustedes ven el tamaño que les da de sugerencia. Para usar esta página, por si acaso es necesario que ustedes se inscriban o al menos tengan a cada rato, hagan la comprobación de que ustedes son humanos y no son bots. Le dan a descargar y se les va a habilitar esa opción, esta ventanita. Ustedes eligen dónde va a descargar, le dan OK. Ya, entonces en el Photoshop traigo mis elementos. Aquí está. ¿Ven? Por más que la imagen sea en alta calidad, el tamaño de mi lienzo ya me está dando una forma predeterminada en la que
ciertos píxeles va a aceptar o va a rechazar o los va a interpretar como si fuesen imágenes pequeñas. Antes no pasaba esto con otros elementos. Ya, entonces ya tengo mi fondo. Lo recomendable es siempre que traten de usar ustedes el fondo, pero si no son muy buenos dibujando con fotografía, traten de usar un buen fondo. Eso le da un toque extra, por si acaso. No es obligatorio que usen un fondo, pero a veces sí se usa fondo. Lo digo como forma de recuerdo. ¿Ya? Entonces, en nuestra gigantografía va a haber los mismos elementos, pero distribuidos de diferente manera. En este caso, con respecto a los logos, puede que el logo principal esté aquí resaltando lo grande o el nombre del evento esté resaltando en vez del logo. En el caso de logos, por ejemplo, vamos a hacer igual que en la revista. Vamos a ponerlos en una esquina, pero todos juntitos para que también dé la sensación de orden. Eso es lo importante por si acaso cuando estén manejando también logos. Siempre poner los logos en una fila da la sensación de orden. Ahora también se van a ver que los logos de eventos que está participando Viva en Teltigo siempre van a estar puestos en un solo lugar. Por más que ustedes crean que son competencia y si son competencia, lo más probable es que sí se respeten en ese sentido. Porque les conviene eh, generar buena imagen. Ese ya es tema aparte de diseño. Simplemente les comento. Ya, entonces ya tengo mis logos. Aquí voy a tener que agregar mi elemento. Ya. Ah, ya. Estoy haciendo algo mal aquí. Eh, Cuando se trabaja estos elementos, por si acaso, de lo que son afiches, vallas publicitarias, gigantografías, va a haber ciertos elementos que van a tener que destacar. No necesariamente que van a destacar, tienen que destacar. Y hay diferentes formas de destacar. En alguna clase también ya les había explicado que hay diferentes formas de resaltar ciertos elementos. Uno de ellos es por forma, por tamaño y por color. Ya en este caso por color y por tamaño van a hacer que resalte nuestro título de nuestra gigantografía. Y ya yo creo que ahí. Ya entonces voy a cambiar un poco el color de las letras ya que mi fondo es oscuro, mis letras tienen que resaltar por el color y por la forma. Entonces ya estoy haciendo que resalte tanto por la forma de la tipografía como por también los colores, que está haciendo un contraste ideal en realidad. Mezclar claros y oscuros, eso también es una forma de hacer contraste por si acaso. ¿Ya? Ahora, tanto en afiche, valla publicitaria, gigantografía y demás, lo importante es la temática. En este caso vamos a hacer una falsa feria de linternas, los días, las horas, los lugares y alguna información extra, algunos requisitos o alguna otra similar. ¿Ya? Entonces, tengo mi nombre de mi feria, entonces aquí voy a poner hay diferentes formas de trabajar. Yo les voy a enseñar una, que es la que a mí me gusta. ¿Ya?
Van a disculpar un ratito. Ahora sí. Ahora, eh, ven que tengo un texto. A este texto lo puedo hacer un poquito más dinámico, le puedo dar cierto dinamismo. Para eso puedo hacer diferentes, emplear diferentes técnicas. No estoy muy seguro cómo se llama esta técnica, pero a mí me suele gustar mucho. Es la de deformar texto. Bueno, deformar texto. Darle algún otro sentido al texto o formas, o generar formas a partir del solo texto. Lo único que si cuando hagan esto que les estoy enseñando tengan mucho cuidado que al momento de leer se malinterprete eh, ciertos elementos. Suele pasar, no se preocupen. Muy habitual que pase eso. Ya, tengo mi texto. Voy a poner aquí las lunes a viernes, digamos de 27 a... Aquí me estoy equivocando. Ah, ya. Mm, ya, entonces selecciono todos estos elementos, los textos, y le voy dando ciertas formas. Ahorita les voy a explicar en qué sentido le estoy dando forma. Cuando manejen grandes píxeles o archivos con píxeles, con muchos píxeles como el que estamos manejando ahora, de manera casi intuitiva el programa, bueno, intuitiva, casi inevitable el programa va a tender a lentearse. Entonces tengan un poco de paciencia al programa. Ya tengo mis otros elementos, ahorita le voy a agregar más información. Luego es la hora y el lugar. Um, digamos de 11 AM a mm, digamos 6. Como les digo, es eh,
cosa de mucha paciencia. Ahora no. Ya. Hagamos un repaso a forma de ver si está funcionando los elementos que he creado. Ya, entonces somos la lectura ferial de linternas. Bajo la mirada dice de lunes a viernes. Lo que más va a llamar la atención no es la palabra de lunes a viernes, sino 17 a 22 de octubre. De 11 a 6 pm. ¿Ya? Entonces, ese elemento, esa forma es la que tendría que ser la más coherente de leer. Siempre traten, cuando hagan esta técnica de texto de todo tamaño, siempre acuérdense de que sea legible o que cuando pongan ciertos elementos no se deforme la información. Es muy habitual que pase eso con esta técnica en especial. Y entonces aquí puedo poner es Chuquia comarca, ¿verdad? O es Chuquia comarca. A ver, voy a consultar. Ya, ay. Mm, todo lo, por si acaso, vuelvo a recordar, todo lo que es diseño siempre tiene que ver con la parte estética y depende cómo ustedes vayan acomodando algunos elementos, se van a ver mejor puestos en cierta manera o de cierta manera. En este caso yo quería poner esto de Chuquiago Marco para diferenciarlo y que sea resaltado de otra manera, pero parece que lo voy a estropear. Aunque si lo pongo aquí creo que tal vez se pueda sacar más provecho. Y ya. Ahora, esto de Chuquiago Marca, si bien puede que esté interrumpiendo a mi lectura, como está puesto de manera vertical, va a ser o bueno, va a dar la sensación o la idea de que tiene que ser leído aparte, no necesariamente en el orden en el que he creado este material. ¿Ya? Entonces, la estructura básica de una gigantografía, ficha, anuncio, siempre va a ser esta. Un fondo para darle estética, los logos, si es que les llegan a pedir, el nombre de la temática, tema o el evento, la información más importante. Cuando ustedes les den la información, no es necesariamente que les pongan todo textual. A veces les van a dar la información de que la feria de las linternas se llevará a cabo el día lunes, de lunes a viernes, de 17 al 22 de octubre, conmemorando de 11 de la mañana a 6 de la mañana, evento que se llevará a cabo en Chuquiago Marca.
No es necesario que pongan eso, solo pongan las palabras más importantes, términos, conceptos, palabras, ideas o elementos más importantes, y siempre traten de resaltarlos por su propia cuenta y que su propia cuenta también sea de manera conjunta. Eso siempre consideren. A este material también se le puede agregar otros materiales que son imágenes de apoyo. No siempre es necesario, pero se puede también trabajar si es que llegan a tener la duda. En este caso, por ejemplo, voy a agregar un par de fotitos, como si fuese un álbum de fotitos de un collage de fotografías para que le dé dinamismo también. ¿Es necesario o no es necesario? No siempre es necesario. Corrección, ¿ya? Y ahí está. Una forma de crear elementos con algo sencillito que es texto, fondo y poco más. Ya, entonces así también se crean los afiches o las gigantografías. Ustedes vean qué les conviene hacer. Son mismos elementos puestos de diferente manera. El otro que vamos a ver a grandes rasgos va a ser lo que son páginas de revista. En algún momento les había dicho que eso es un poquito más fácil en el sentido de que diagramarlo es más sencillo. Entonces hagamos uno de tamaño carta de 2 hojas y ya, y 2 hojitas. Ahora, aquí lo importante no es ponerle fonditos, como en el caso de Photoshop, ni ponerle los logos, sino crear o más dicho, diagramar. Ya les había enseñado esto de diagramar, lo vuelvo a repasar porque sé que les puede ayudar mucho. Cuando ya tengan su archivo creado con sus 2 hojitas ya creadas, se van a esta parte de que es maquetación. Y en maquetación se van a tener que ir a crear guías. En crear guías les va a dar este menú con 2 opciones: filas y columnas. Se puede crear a partir de solo filas o a partir de solo columnas. En prensa se maneja por lo general solo columnas. ¿Ya? El de La Razón, por ejemplo, crea La Razón y página 7 tenía columnas de 4 columnas o de 3 columnas. Ustedes vean qué les conviene más o qué les convence o qué es más fácil trabajar para ustedes. Ya esto les había dicho que la regla universal es 4246 si no me equivoco. Pero si no tienen esta información a mano, simplemente déjenlo con la predeterminada que ya les está dando el, el InDesign, que es el de 5 milímetros. Se verifican que esté la creación de guías a partir de los márgenes y no a partir de la página, ¿ya? Le dan OK y ya estará la diagramación más básica, al menos de esta. En este caso ustedes pueden trabajar lo que son páginas maestras, ya les había explicado que son estas de acá, páginas que son como plantillas para todas las otras páginas, pero al trabajar solo 2 páginas, no, yo creo que no lo vería muy necesario. A veces pueden jugar con 3 o con 4. Aquí lo importante es que respeten los márgenes morados. Esos son los márgenes que están representando, no se van a dibujar. Cuando se imprima esto es invisible, todos estos márgenes que han creado. Simplemente es una representación de los márgenes que ustedes tienen como límite. Y estas otros márgenes azules o reglas azules son representaciones de entreespaciados. ¿Ya? Entonces ustedes agarran la herramienta de caja de texto, crean su texto a partir de de esta información. ¿Ya? Para que se vea un poquito más profesional y el diseño también lo considere como un buen trabajo, seleccionan toda la mancha de texto dentro de la caja de texto y se van a esta parte de acá que es el justificado. Aquí es donde está lo que les decía: justificado hacia la izquierda, hacia la derecha, al centro, hacia ambos bordes, pero con prioridad hacia la izquierda, que es a ambos bordes, pero con prioridad al centro, y ambos
ambos bordes por igual. Ya, estas son las opciones que hay. Les recomiendo que usen este de ambos bordes, no de ambos bordes, el de todos los bordes, pero con prioridad hacia la izquierda, porque va a generar este espacio de acá que es muy similar a lo que usan los periódicos. ¿Ya? Entonces, creen siempre sus cajas de texto así. ¿Ya? Entonces ustedes van llenando estos espacios. No recuerdo si la instrucción del licenciado pide que ustedes escriban, pero si quieren escribirlo, háganlo. Si no, vean si ya tienen algún trabajo ya creado y ustedes pueden usar ese material escrito ya. Que no lo creo conveniente, pero bueno. Ahora, en este caso, si quiero ilustrar imágenes, ya les había explicado, ustedes crean primero la caja de texto y luego van agregando la foto. ¿Ya? Recuerden que en Illustrator lo primordial que tienen que fijarse al momento de manipular imágenes es de que existe el margen de lo que es el texto y de manera interna también tiene el tamaño de la propia imagen. ¿Ya? O sea, este margen azul que se ven acá, no es celeste, está representando el tamaño que puede ocupar el espacio, la fotografía. Y este otro margen medio amarillo significa o está haciendo la representación del tamaño que tiene el material. ¿Ya? Para seleccionar el de la imagen y no el del borde que limita, se van a dar cuenta que al centro, cuando se acerquen el cursor, les va a aparecer una especie de círculos resaltados como si fuera una especie de cámara. Le hacen un clic y les va a habilitar estos márgenes amarillos que les estoy mostrando. Con los cursores o con el mouse ustedes pueden llevar hacia la izquierda, arriba o abajo. ¿Ya? Es la forma de manipular en InDesign. Ahora, lo que en algún momento les decía es que den dinamismo a su material. Y dar dinamismo a sus materiales es que necesariamente eh, vayan jugando con los elementos. Si todo un bloque de texto está solo de texto, a la gente tiende a dar la sensación de que es un material aburrido o simplemente no lo lee. Pero si entrecruzan texto e imagen, lo que van a hacer, lo que va a resultar va a ser un material un poco más dinámico y estéticamente mejor. ¿Ya? Por eso les estoy dando estas recomendaciones. Ustedes pueden emplear diferentes técnicas según su experiencia o según su perspectiva. En eso sí es un poquito más libre las opciones que tenemos, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro texto, nuestra imagen y texto. Hay diferentes formas de trabajar y ahí te les voy a explicar también cómo, que es algo que les había explicado en otras clases, pero lo vuelvo a repetir. Aquí tengo, voy a crear una guía. En este caso voy a agregar eh, ya, voy a crear nuevas guías, voy a crear 3 columnas y en este caso voy a usar filas, voy a usar 4 filas. En esta hoja voy a usar esta imagen. Ya, entonces aquí voy a agregar o acomodar mi texto. Esto de crear márgenes, filas y columnas nos va a servir para orientarnos qué espacios debo usar, qué espacios no debo usar. Porque creen estos rectángulos no necesariamente que llenen solo los rectángulos. Ustedes pueden emplear diferentes formas de acomodar los elementos. En este caso ya no he hecho la fila convencional como las del periódico, sino la he extendido un poco más. Aquí voy a seguir agregando texto, pero les voy a enseñar también una técnica, un complemento más que es muy usado. Acomodo mi texto y aquí voy a poner mi sombrero de cholita de hace rato.
Entonces seleccionan los dos elementos y se van a esta opción de aquí arriba. Bueno, vamos a buscar esta opción que les voy a enseñar. Lo que necesitamos es la función herramienta de ceñir texto. Aquí está, ceñir texto. Aquí nos va a dar sugerencias de cómo lo va a ceñir el texto a partir de ciertos elementos. ¿Ya? Si tienen un archivo de Photoshop ya activado, les recomiendo que lo usen aquí. Aquí sí que se usa de mejor manera. En este caso este sombrerito de acá, si bien no tiene fondo, lo está reconociendo como si fuese un PNG, entonces no me está haciendo la tarea del todo bien. Pero esta es la idea, ¿ya? Que este texto dé vueltas o esté alrededor de esta imagen. Es una técnica que se suele emplear. En especial esto, por si acaso, diseño y texto se ve mucho en periódico. Ya, no es necesario usarlo, pero también si quieren ustedes explorar se puede hacer así. Ya a grandes rasgos estos son los elementos de lo que es la página de una revista o los de un periódico, depende cómo ustedes lo vayan acomodando, como que creen que se les hace más fácil. Otro de los elementos que suele ser muy habitual usar o emplear es los referentes. En el caso del periódico suele haber el referente de día, segmento y número de página. Vamos a hacer que digamos sea la razón de las papitas. Ya. Así se va a llamar esta revista. Y este elemento que les acabo de enseñar, que bueno, tiene que ir por encima de estos márgenes. Lo recomendable es que vaya por encima, pero que estos márgenes también tengan su propio espaciado para que esto al momento de hacer corte con la máquina no corte también el nombre de la revista. ¿Ya? Esto lo pueden acomodar en diferentes lugares. No es necesario que lo manden a la izquierda o a la derecha. Depende que estéticamente se vea mejor. A veces funciona más a la izquierda, a veces a la derecha. A veces funciona en centro, simplemente eso. Ya, entonces, esta necesitamos un número de página. Ya que son solo dos páginas, ustedes no se compliquen mucho, o pongan un OPG y ya. Ya, entonces tenemos este referente de acá. Para si tienen muchas las dudas de que se va a notar o se va a confundir con otro material, cámbiale el estilo. En este caso lo voy a poner ese para que se diferencie ligeramente de otro del otro bloque de texto, ¿ya? En este caso podemos hacer el control C, control V, ya que son los mismos elementos, solo que vamos a ponerlos en otros lugares. Ahora sí, recuerden siempre cambiar el número de página. Esto ya les había enseñado de cómo cambiar de manera automática los números de página sin necesidad de que ustedes hagan esto lo que estoy haciendo ahorita. ¿Ya? Pero ya que su trabajo solo cuenta de dos páginas, esta es una forma un poquito más igual de fácil de hacer. ¿Ya? Ahora, este número de página y el referente de la revista o del periódico, hay diferentes formas de ponerlo. A veces lo ponen por encima, a veces lo ponen por debajo. O sea, esto que les acabo de enseñar lo ponen por aquí abajo o lo ponen por aquí arriba. Siempre asegúrense de que sea el mismo elemento en la misma posición en las mismas, perdón, diferentes páginas. No vale la de poner aquí el referente y aquí abajo nomás poner otra cosa. No vale, sí, porque da otra sensación de lectura, por eso no se hace. ¿Ya? Entonces esta es la forma en la que se hace página de revista. Ustedes vean cómo van a llenar con esto. A veces es a uno que otro compañero sé que les gusta escribir con estos trabajos, entonces ahí también puede escribir un poco de algo aquí. Yo no lo veo tan necesario. Si ya tienen un trabajo hecho o alguna especie de artículo académico que les ha pedido en otras materias, háganlo aquí, hagan copia, pegar, porque honestamente, ¿para qué se van a complicar tanto la vida? Ya, entonces, esta es la forma de hacer página de revista y página de periódico. La única diferencia es que en página de periódico se maneja solo
columnas, y las columnas por lo general no consumen mucho espacio, o el espacio que se consume es en recto, en vertical. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo. Sí, normalmente, licenciado, ¿qué es lo que pide al momento de diseñar una página de revista? Es eso, lo más básico es eso. Ahora, hay otros elementos que también les voy a volver a compartir. Es eso principalmente lo que ve el licenciado, lo que les acabo de mostrar. Que haya imágenes, que haya texto. Ustedes creen el texto o saquen de algún otro lado. Que tenga coherencia, o sea, que si están hablando, por ejemplo, de papitas fritas, no tiene mucho sentido de que aquí le pongan perritos, porque no tiene nada que ver. Entonces, la parte de lo que va es o sea, lo que una de las cosas que evalúa el licenciado también es la coherencia. Entonces, en ese sentido va la coherencia, ¿ya? Entonces, si hablan de papitas, traten de poner alguna representación de papas, alguna imagen de papas, o depende que sea su tema que estén hablando, ¿ya? Ah, una cosita que les aclararé aquí. Les recomiendo, si es que tienen los programas, si es que no tienen tampoco, no hay donde, no hay por qué complicarse, ¿ya? Si ustedes tienen Illustrator, usen el Illustrator para crear títulos, porque en Illustrator van a ver que hay diferentes formas de crear textos y que se van a ver llamativos. Ustedes lo pueden hacer llamativo, ¿no? Y usen eso como títulos principales, como si fuese el título de una revista, ¿ya? ¿Ya? También lo pueden hacer en InDesign. El problema con InDesign y hacer títulos es de que esta aplicación, este programa, no está tan centrado en crear títulos espectaculares, por así decirlo. Todo lo que hagan va a tener ciertas limitaciones. ¿Ven? Le ha agregado el tamaño de texto, lo ha agrandado y aún así se sigue viendo pequeño. Como les decía en algún momento, es lo que principalmente ve esta página, esta aplicación, no es la parte estética, sino más de orden. Ustedes le dan la estética con su experiencia, con sus elementos que vayan usando. Ya es lo que también suele ver el licenciado. Que sea, eh, no necesariamente sea una pieza de arte, pero que sí sea muy llamativo. ¿Ya? Como si fuese un periódico simple. Traten de imitar. Otro de los elementos que sé que eh, no necesariamente lo ve como algo bueno, pero es algo que el licenciado lo ve como algo, como un visto bueno, son los fondos. Por ejemplo, eh, por ejemplo, quiero que esta página en concreto sea de color celeste y que tenga un degradado al momento de llegar al borde derecho. Entonces, para hacer eso, en este programa simplemente creamos una forma, un rectángulo. Voy al selector de formas, creo un rectángulo de borde a borde, le asigno un color. De manera predeterminada, estos elementos siempre va a estar con el borde de color y el color interno sin color de referencia. Van a estas opciones de aquí arriba y seleccionan los colores que quieran usar. Si ustedes ya tienen un código de color, simplemente es copiar, pegar aquí abajo. ¿Ya? Ya, ahora sí tengo mis colores. Como lo estoy haciendo de manera inversa y no estoy haciendo primero el fondo y después los elementos, para ordenarlo, seleccionan el recuadro, hacen clic derecho y se van a la parte de lo que es organizar. En organizar, este elemento lo mandan por detrás. ¿Ya? Hasta aquí es el elemento sencillo, la página de color. Digamos que quiero que esta página tenga degradado. Aquí hay la opción de degradado como si fuese de las revistas. No se confundan, aquí hay otra herramienta que es la de degradado, pero de dos colores. Y esta otra de acá es la de desvanecimiento, aquí lo cataloga. Aquí igual es un degradado, pero el degradado hacia la página lo hace. Entonces selecciona, o ya tienen selección, o con el elemento ya seleccionado, hacen clic izquierdo sostenido y empiezan a dibujar. Van a ver que les va a salir una especie de barrita.
Esa barrita ustedes la van a llevar donde ustedes quieran o donde crean que mejor queda su trabajo. Pueden también hacer formas diagonales y van a tener diferentes resultados. Ustedes vean cómo estéticamente se va a ver su trabajo. Ahora, si yo sé que van a ver un montón de elementos, recuadros, cajitas, anuncios. Aquí hay un anuncio de borde desbordado. Si en algún momento va a llegar en el que no van a poder ver o no van a poder ver bien cómo están creando sus elementos, entonces va a haber un momento de confusión. Para evitar eso, váyanse a esta parte de acá arriba, la de ver y la de no, no, la de previsualización creo que está en aquí está en ventana. Disposición, no, me acabo de olvidar. Para previsualizarlo, lo que les voy a explicar, ahorita me he olvidado qué opción está. Aquí está modo de pantalla. Pónganlo en previsualizar durante un momento y se les va a quitar las guías. Y así más o menos van a ver cómo les está quedando la página de revista. Yo honestamente a este material yo lo veo más fácil de hacer que los demás. Pero sé que no todos tienen el InDesign. Entonces, ustedes vean que está en sus posibilidades hacer. Entonces, es eso. A este tipo de elementos le gusta al licenciado, que sea estéticamente aceptable o muy bueno, que tenga estos elementos. Esto a veces lo cataloga el licenciado como texturas. No siempre es textura. De- Depende qué elemento crees. Aquí ustedes pueden poner incluso una imagen. Lo van a poder convertir en una especie de textura en este programa. Así, haciéndose degradado. Pero por lo general lo que suele ver el licenciado son estos elementos que estén bien organizados, que haya página de referencia, el número de página, el título, esa parte de escritura. Como ya les digo, si tienen ustedes ya escrito algo, mejor todavía. Así ya no hacen copia y pegar y no se sienten tan mal al final. Que esto de las imágenes, estoy olvidando. De manera predeterminada, cuando ustedes arrastren una imagen acá, va a estar en baja calidad y cuando ustedes lo exporten, va a haber eh, una situación un poco complicada. Va a haber un error que suele cometerse muy a menudo. Se va a mantener imágenes en baja calidad cuando lo exporten. Para evitar eso, seleccionen la imagen, ¿ya? Hagan clic derecho y en rendimiento de visualización pónganlo siempre en alta calidad. Eso háganlo con todas las imágenes. Siempre háganlo con las imágenes, no es necesario hacerlo con el texto por si acaso. ¿Ya? Ahora, ya tengo mis elementos creados. Lo siguiente que tengo que hacer es exportar. En el caso de InDesign, la forma de exportar es esta única. ¿Ya? Se van, por si acaso, guarden siempre sus trabajos. La forma de exportar y presentar el trabajo por lo general siempre es esta. Exportar, les va a salir dónde quieren llevar, el formato en el que están ustedes escogiendo, que siempre les recomiendo que sea PDF para que no tengan tantos archivos. También se puede escoger en formatos de imagen, ¿ya? Pero en este caso, solo en este caso les recomiendo dejarlo en PDF. Guárdenlo y les va a salir esta ventana. Ya les había explicado en clases que estas son diferentes opciones para exportar. Lo que les recomiendo es de que pónganlo en alta calidad o por defecto en esa de PDF XA1 de 2001. Y esta también. Si esta no les ha habilitado o está con la última versión, traten de enviarla a la de 2001. Esto por un tema de compatibilidad. No todos los dispositivos celulares o computadoras tienen la misma versión de PDF. La versión de 2001 es la más básica, entonces por lo tanto va a valer en cualquier computadora. Aunque ustedes no se tengan tanta fe,
Esto de seguro se va a exportar en PDF y que este PDF se va a poder leer. ¿Ya? Eso. Eh, Exporten en InDesign si es la opción de exportar. Y en Photoshop la forma de exportar es hacer guardar como y lo guardan con formato de JPG. Si creen que ese JPG se vuelve muy pesado, transformenlo en PDF. Pero no siempre es necesario. Ahora, creo que no me salí todavía. En eso, por si acaso, tengan un poco de cuidado. No se desespere, no le hagan 50 veces la misma orden a la computadora porque se puede rayar. Lo está exportando y de momento no me está apareciendo hasta donde yo veo el archivo. De todas formas voy a... Ah, ya en otro lado me ha guardado. Ya, entonces veo mi archivo PDF que está creado con mi nombre. Traten de ponerle también por si acaso a sus archivos los nombres. No es necesario, pero a veces también es una forma de asegurar sus trabajos, ¿ya? Y como les digo, en archivos, cada que creen archivos, no creen formas, figuras, interrogaciones, no usen figuras de, de signos del teclado, porque eso tiende a generar otro tipo de malinterpretación en el archivo de lectura, ¿ya? Entonces, eviten hacer eso, como recomendación. Ahora vemos que está nuestra revista, una de las dos páginas, el título de mi artículo falso, las imágenes, el texto bien posicionado, o sea, con la justificación de borde a borde, que eso da la sensación de orden. Luego tengo una variación de la propia revista con diferentes bueno, mismos elementos, pero puestos de diferentes maneras. Ya, entonces eso fíjense, es lo que suele ver el licenciado. De aquí en adelante, ustedes vean también qué otras formas o elementos pueden agregar. Sé que en revistas de, por ejemplo, de deportes, se maneja mucho diseño y texto, que el texto esté rozando la pierna, el brazo, la cabeza del jugador. Entonces también se puede hacer eso y es una forma también estética de la sensación de dinamismo. Eso también se puede trabajar. Recuerden, esa opción de ceñir texto se llama. Ceñir texto, no se olviden. ¿Ya? Eso hasta aquí. ¿Alguna otra duda? Sí, y en Photoshop igual se puede realizar de la misma manera o en Photoshop es diferente. En Photoshop. A ver, les decía que cada programa maneja de diferentes maneras, diferentes cositas. En el caso de Photoshop, se puede hacer. El problema es de que no va a haber una forma de que ordenen de una manera tan precisa. A ver, les voy a dar un ejemplo de cómo se podría hacer. No es recomendable hacerlo porque, como les digo, este programa no está hecho para esta no es un programa que esté centrado a el orden para revista o para periódico. Se puede trabajar si no tuviesen, sí. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo podrían hacerlo. Ustedes ya vean eh, qué les conviene hacer. ¿Ya? Creo mi archivo en tamaño de hoja carta. Y lo más importante que tiene que resaltar es el orden. Entonces voy a tener que crear márgenes acá. En el Photoshop aquí tenemos reglas por si acaso. Estas reglas las podemos sacar, por así decirlo. La forma en la que se saca estas reglas es haciendo clic izquierdo sostenido sobre la regla y van a ver que les va a arrastrar o se les va a generar una línea. Esa línea va a generar o va a dar la sensación de una regla. ¿Ya? Entonces ustedes vayan recorriendo donde quieren o cómo quieren que sea su margen de hoja. Ya ahí tenemos lo más básico para trabajar similar a lo que se hace en InDesign.
Los siguientes elementos que se tienen que trabajar es el texto y la imagen. Aquí en la imagen, más que perfecto, se puede trabajar. Incluso se puede mejorar lo que ya hay. Pero el texto no. El justificado no va de izquierda a derecha o centrado o esparcido a ambos. El justificado acá siempre va a ser de izquierda, con prioridad a la izquierda, con prioridad a la derecha o centrado. No va a haber lo que hemos visto hace rato de eso del justificado me refiero. Esto que vaya de borde a borde ya no existe, solo hay el de borde hacia la izquierda, con prioridad a la izquierda, o con prioridad a la derecha, o al centro. No hay más opciones. Entonces eso va a dar la sensación de que nuestros elementos que estamos creando no están bien ordenados. Si se dan cuenta en el periódico, los bordes del texto siempre van de borde a borde, no hay muchos espacios vacíos. Aquí sí hay que ir un espacio vacío. Al espacio vacío me voy a referir a esto. Se supone que hay una palabra que continúa. Si tuviésemos la opción de Word eh, o la de InDesign, aquí sí podemos poner que todas las letras de izquierda a derecha estén justificadas o estén alineadas al mismo nivel. Pero en Photoshop no tenemos eso. Entonces eso puede ser que sea un problema a futuro. ¿Hay formas de solucionarlo? Sí, hay formas. Pero hay formas que van a tener que ustedes ingeniárselas mucho. En ese sentido, ¿ya? Digamos que quiero que mi borde de mi... eh, esto por si acaso sí es mucho a ojo. Mis espacios entre elementos, entre texto e imagen, los voy a hacer de manera manual. Entonces, no siempre va a ser perfecto o va a dar la sensación de que estoy haciendo chueco. De hecho, ahí estoy haciendo chueco y me estoy dando cuenta. ¿Ya? Pero también se puede trabajar así si es que no utilizan los programas, pero si quieren trabajar así. Ya, entonces consideren eso. Ahora, aquí está el problema que les decía. No está justificado de borde a borde. ¿Cómo podemos solucionar eso o disimular en este caso? Creemos un elemento de rectangular. Esto va a simular la caja de texto y esta caja de texto le voy a dar un color diferente, un poco suave para que no sea tan brusco el cambio. ¿Ya? Entonces aquí acomodo en realidad mis elementos, mis, mis textos, mis imágenes, un texto por sobre todo, ¿ya? Imágenes no hay problema. Ya, entonces hacer esto que les estoy enseñando de de un fondo de color va a dar la sensación de que el texto está puesto eh, o que tiene orden en realidad el texto, a pesar de que nuestro texto no tiene justificación de borde a borde. Pero poner simplemente este elemento del fondo de color a cualquier color nos va a dar la sensación de que sí está teniendo un orden. Entonces cuando agreguemos una imagen, cuando agreguemos una imagen vamos a tener vamos a conservar esa sensación de orden, ¿ya? ¿Ya? Es una forma también de generar o dar la sensación de falso orden. También se puede hacer así, si es que no tuviesen los programas y quieren trabajar. Pero hacer esto de por sí ya les digo, es complicado si no tienen los referentes correctos, que son estos medianiles de acá, estos márgenes de acá en medio que son celestes. Esos referentes no están hechos a ojo, no están hechos con una medida exacta. Entonces es el principal error que se va a notar. Ya, entonces esa es la única excepción. Pero también se puede trabajar así en Photoshop. ¿Ya? Si es que tienen la duda. Se puede hacer así, pero lo van a tener que hacer de a ojo porque hay formas también de trabajar, pero creo que serían más complicadas para ustedes. ¿Ya? Eso.
Ahora, ¿tienen alguna otra duda más? Auxi, una pregunta. Ujú. Sobre el trabajo final del licenciado, Sí. uno sacó un comunicado y el otro es, creo que, ¿cómo se diría? Pero tienen dos fechas diferentes y eso medio que me tiene un poco de duda. No sé, creo que el primer comunicado está en octubre, si no me equivoco, y el otro está en el 9 de noviembre sobre el trabajo final. Allá. Eh, si no me equivoco, hay una orden de tarea y hay un comunicado. El comunicado es en realidad la última actualización, si no mal recuerdo. Entonces, a ese comunicado, eh, haz caso, por así decirlo. En realidad, el otro no es un comunicado, son órdenes que da el licenciado de cómo, qué está pidiendo y cómo deberían trabajar, o sea, qué procesos mentales deberían emplear. Entonces no se confundan en eso, no. Una es una orden, una sugerencia de orden y otra es un procedimiento. Ya, eso, no se confundan, por favor. Sí, es que la fecha de entrega, bueno, tiene dos fechas de entrega y eso, bueno, tenía una duda de eso. Ya, a ver, si creo que sigue, va a seguir surgiendo esa duda en la clase, entonces le voy a hacer recordar al licenciado que aclare bien eso. Porque ya habíamos visto en la anterior clase que cómo era el orden, solo que sé que va a seguir surgiendo esta duda. Yo sé que va a surgir, es normal, es habitual que pase eso. Ya, entonces solo voy a pedir al licenciado que lo aclare mejor. Ya está bien, ah, sí, gracias. ¿Eso tiene alguna otra duda más? Oxy, buenas tardes. Sí, sí. Oxy, ya tengo una duda en lo que comentamos en la página que nos dijo el licenciado. Es que comento y después me salgo de la página y vuelvo a entrar. No me aparece ya el comentario. Eso quería preguntarte. Esa duda tengo, Oxy. A ver. mm, en este Es caso que sí no. abajito igual lo pongo mi nombre. Sí, sí. Lo pongo todo, abajito dice nombre, correo, web y todo lo pongo tal como dice y después me salgo de la página, ya no le encuentro mi comentario. Esa quería preguntarte, no sé por qué es así. Ah, de la página del licenciado. Sí, sí, sí. Ya el licenciado no aprobó el comentario, pero lo ha debido ver. A veces aprueban, no sé. Sí, igual había esa queja de que había comentarios que no los aprobaban, no los podían ver, a pesar que los compañeros sí que mandaban el comentario. Entonces, es eso, un compañero nos había ayudado a solucionar ese problema o ver cuál era el problema. Había que suscribirse, comentar y el licenciado tenía que aprobar el comentario. Es eso en realidad lo que está pasando. Si es que es la página, ¿no? De la página del licenciado. Si es del Classroom, ya no, honestamente no sabría cuál sería el problema porque no suele pasar eso. Pero en la página del licenciado ese es el, el detalle. Ay, ya, gracias, Oxy. Si no se preocupen, creo que ya no hay más dudas, ¿verdad? Ya creo que no hay más dudas. Esa sería toda la clase de hoy. Recuerden que esos elementos que les estoy, ya les hemos repasado, lo pueden emplear en cualquier otro de las opciones que les ha dado el licenciado les ha dado en sus tareas o en trabajos finales. Ustedes vean qué elementos usar, qué temática usar, qué recursos usar y cómo los van a acomodar. Solo es eso,
No es algo tan complicado de hacer, simplemente es ponerlo en orden, eso. Ya compañeras, compañeros, espero que les vaya bien en sus trabajos. Si tienen alguna duda me la hacen saber por WhatsApp. A veces les respondo rápido, a veces no les respondo rápido. Van a disculpar es último. Ya, entonces sería toda la clase por hoy. Gracias por estar hoy día. Hasta luego, compañeras, compañeros. Hasta luego, Bueno, Axi. luego sí. Hasta luego.